cuerpo partido. Y después de cruzar por escenarios tan bizarros, descubrí que Halloween no es el problema es la gente trastornada. He trabajado como forense desde más de 6 años, y jamás, a lo largo de toda mi carrera, me vi obligado a recibir o analizar algo como eso. Era 1 de octubre del año 2022. Las instalaciones de la morgue se vieron saturadas por agentes de investigación y doctores con amplios conocimientos. En torno a la camilla del cuerpo que representaba el foco de la atención, mis compañeros y yo debatíamos al respecto, sin antes mover un solo tejido de la evidencia. Adentro del cuarto éramos más de 30 personas, y todos, sin excepción, nos sentíamos estremecidos. Por sobre la camilla de acero, se hallaba el cuerpo de un señor de no más de 55 años, partido por la mitad. Parecía como si alguien lo hubiese cortado en dos con un par de tijeras gigantes. La única parte que se mantenía íntegra era el área cerebral, fuera de eso, todo lo demás se hallaba dividido a la mitad. Por las condiciones del cadáver, era claro que alguien había atacado a la persona, teniendo sus intenciones claras. Interrumpiendo los susurros de quienes especulaban, un especialista en cirugía exclamó: «Hay algo anormal en la parte inferior de su corazón». Y antes de hacer uso de las pinzas y sacar ese extraño rastro de evidencia, mi compañero Santiago sacó cerca de 5 fotografías, tomadas desde diferentes ángulos. Después, haciendo uso de lentes, guantes y cubrebocas, procedimos a retirar el material ajeno al cuerpo. Y tan pronto como lo sacamos, descubrimos que se trataba de un trozo de hoja doblado por la mitad. Al momento de abrirlo, nos encontramos con una nota escrita a letra cursiva, la cual decía: «Halloween se aproxima, y sus pecadores están por caer». Parecía una advertencia, una amenaza despiadada en contra de una festividad. A lo largo y ancho de la sala, se armó un alboroto, dado el reciente descubrimiento. Pero antes de continuar con la grotesca serie de análisis e investigación, nos dieron 15 minutos de descanso, para salir a tomar un poco de aire, o tal vez para vomitar. Y mientras que los demás parloteaban unos con otros, me limité a sentarme en un lugar apartado, para poder sacar mis propias conclusiones. Tomando en cuenta que el ataque parecía haber sido hecho por algún fanático religioso, me puse a considerar las formas en que ellos eran capaces de atacar, y fue justo aquí que conseguí dar con el clavo. A la hora de retomar la reunión, alcé mi mano para compartirles mi suposición. «Este cuerpo ha sido cortado con una sierra», dije. «Compañeros, nos encontramos ante un antiguo castigo de la Santa Inquisición», afirmé, viendo cómo la mayoría concordaba con la misma versión. Pues en tiempos en donde el tribunal religioso imponía castigos violentos por sobre aquellos a los que se les acusaba de herejes, la Santa Inquisición contaba con cientos de torturas demasiado creativas, entre ellas, el método de la sierra. Pues el método de la sierra consistía en rebanar en dos al acusado, colgándolo de los pies hasta que éste fallecía por desangramiento. Para este punto, gran parte de las conclusiones estaban hechas, menos la más importante. Pues ya sabíamos que el cuerpo tenía un aproximado de 5 a 6 horas desde su fallecimiento, y estábamos seguros que aquel mensaje se nos quiso dar a propósito por alguien muy enfermo. Sin embargo, desconocíamos quién era el culpable. Y lo poco que teníamos de evidencia no parecía ser suficiente. La investigación ya estaba abierta, pero se necesitaba buscar al exterior de la morgue si el cuerpo de investigación pretendía ser ágil. Y durante 4 días, el cuerpo partido se mantuvo en una gaveta mortuoria, sin nadie que se acercara a reclamarlo. Pero por alguna razón, sin importar lo profesional que debía ser, el hecho de tener a ese cuerpo adentro de nuestra morgue me hacía sentir incómodo y alterado. ¿En verdad estábamos de nuevo en una época de castigos?, me preguntaba. Desafortunadamente, la mañana del 6 de octubre, recibimos a un segundo cuerpo, torturado en las mismas condiciones.
Esta vez, se trataba de una pobre chica de 17 años. Esta joven llegó con 3 cortes profundos en su frente, todos formando una cruz. A la hora de examinar por debajo de su corazón, hallamos una segunda hoja doblada. Al interior de esta, la reciente nota decía: este 31 de octubre, la sangre cubrirá las entradas. Y a diferencia del primer cuerpo partido, esta joven fue reclamada por sus padres, quienes, devastados, se abrieron para contribuir a la investigación. Por lo que escuché, la última vez en que la vieron con vida iba camino a su escuela. Con relación a la época, supimos que amaba todo lo que tuviera que ver con Halloween y sus tradiciones. Y algo que solía hacer en cada año era participar en un concurso de disfraces que se llevaba a cabo al centro de la ciudad. Con esta información y las observaciones que alcanzamos a tomar, se siguió trabajando en la búsqueda del criminal responsable. Para el 8 de octubre, nuestro primer cuerpo partido e irreconocible continuaba en nuestras instalaciones, por lo tanto, empezamos a contemplar la opción de llevarlo hasta una fosa común, siempre y cuando ya no fuera necesario conservarlo. Aquella tarde, antes de marcharme a casa, mi compañero Santiago me detuvo en uno de los pasillos y me pidió que entrara con él al cuarto en donde guardábamos al cuerpo no reconocido. Al entrar allí, este me comenzó a hablar en voz baja. Dijo que recién había tenido la idea de trabajar en la reconstrucción de aquel cadáver y necesitaba de un asistente que fuera tanto de confianza como de amplio conocimiento. Aclaró que, por el momento, dicho proyecto se trataba de algo secreto, al menos hasta que solicitara un permiso a los jefes y este fuese aprobado. Con cierta mezcla de incomodidad a la vez que intriga, le respondí que lo consideraría y pronto le notificaría mi decisión. En la mañana del día 10, los actos bizarros continuaban entrando por la puerta de nuestra morgue. Resultaba muy contrastante el hecho de trabajar con difuntos cuyas muertes fueron de causa natural y al día siguiente tener que hacer una inspección completa a un cuerpo masacrado. La morgue no era sitio para aquellos de estómagos débiles, esa era la primera regla. Como si de un molesto ritual se tratara, repetimos los mismos pasos de las 2 veces anteriores. Tomamos las pinzas y procedimos a buscar por debajo del corazón de la víctima. Jesucristo es más fuerte que una fiesta, decía la última nota. Aquel enfermizo juego de atrapar al maldito ratón ya me estaba cansando, porque, incluso desde mi punto científico y serio, la muerte debía de tener mejores causas, más allá de las motivaciones de un loco fanático. Gracias a la llegada de nuestro tercer cadáver partido en 2, encontramos la coincidencia que unía todos los puntos. El asesino había estado atentando en contra de los participantes del mismo concurso de disfraces. Y tan pronto como obtuvimos esa información, alertamos al resto de los antiguos participantes. Sin embargo, existía un factor que hacía de la misión una apuesta a ciegas. Pues, para aquel último concurso, un grupo de indigentes se había puesto de acuerdo para participar, bromeando con que iban disfrazados de zombies. Ante el cariño que consiguieron por parte de la gente, el premio de una despensa completa se les fue dado junto a algunas donaciones. Hasta esa parte, la historia hubiese quedado como una anécdota graciosa y conmovedora, de no ser por el peligro que ahora corrían. Por mucho que tratamos de localizarlos, no llegamos a nada. A la par en que atendíamos el problema de las próximas víctimas, mi compañero Santiago presentó una solicitud con fines científicos para poder estudiar al cuerpo no reconocido, adentro de las instalaciones y frente a las cámaras, en busca de una posible reconstrucción y posteriormente, estudios relacionados con actividad neuronal. Y en cuanto nos dieron luz verde, nos pusimos a trabajar en el proyecto. El primer día dentro de esta nueva investigación, usamos nuestros equipos esterilizados y sacamos al cuerpo de su gaveta mortuoria. La primera ocasión en que tratamos de reconstruir los tejidos fue un acto ridículo, más que imposible. Ya sabía que aquello ocurriría, pero me extrañaba que mi compañero fantaseara tanto con algo así.
Era la segunda semana de octubre y el ambiente de horror ya se sentía en las calles, la programación y las listas de reproducción recomendadas. Y a pesar de no ser mi época preferida del año, me emocionaba más que la Navidad y la época de enamorados. Trabajando en los análisis junto a Santiago, algunas veces me daba por llamarlo Víctor Frankenstein, por su nueva obsesión con experimentar con las partes de un cuerpo y su unión. En cuanto al caso del asesino suelto, mis compañeros compartían sus sospechas y casi todos estábamos de acuerdo en que el fanático no podía pasar de los 50 años por la fuerza ejercida a los cuerpos. También pensábamos que lo más probable era que la persona fuese un habitante cercano, por la localización de sus víctimas. Aún así, nada conseguíamos con nuestras especulaciones. Para la tarde del 20 de octubre, el caso de los cuerpos torturados llegó al borde de lo grotesco. Tal y como nos lo temíamos, el resto de personas faltantes fue atacada. Mas, a diferencia de los muertos anteriores, estos fueron encontrados en un mismo lugar, detrás de una tienda de disfraces y en un estado avanzado de descomposición. La peste que emanaba era tan fuerte y asquerosa, que con solo percibirla a lo lejos hacía arder los ojos. Por el peligro bacteriano que representaban aquellos cadáveres, se nos ordenó sacar las muestras a la brevedad, para que éstos pudieran ser cremados. Debajo de cada corazón encontramos una palabra, que en conjunto formaban una frase, y esta frase decía: alerten a los herejes. Reconociendo que esa era una amenaza más que clara, las autoridades cercanas comenzaron a alertar a las personas de un enfermo en los alrededores, con intenciones de desatar pánico en la fecha del 31. Antes de que los 4 cuerpos fueran incinerados, se tomó la decisión de conservarlos en frigoríficos en un lapso no mayor a 5 horas, esto último, como recurso en caso de que alguno pudiese ser reclamado. Desde que dejamos aislados a estos cuerpos, se desató una serie de fenómenos paranormales adentro de la morgue. Mientras que en algunos lugares no pasó de que se les fundiera un foco, en otros nos comentaron que les estuvieron aventando cosas de nuestros equipos. Creí que eso se acabaría así como lo sacáramos. Pero por desgracia, mi suposición resultó ser errónea. Pues, al sacarlos de la morgue adentro de sus urnas, la actividad hostil se incrementó. A esas alturas, ya no sabía qué me causaba mayor inquietud, si el posible ataque que se anunciaba para Halloween o el experimento sin sentido al que mi compañero se aferraba. Pues dentro de la misma morgue, presenciaba 2 realidades distintas, muertos que no se querían ir y vivos intentando traer de vuelta a los muertos. Al final, ni la búsqueda del asesino, ni el experimento de Santiago estaban llegando a algún resultado exitoso. Gran parte de mis compañeros confesaron sentirse amenazados desde la llegada de los últimos torturados. Y es que, a decir verdad, los eventos paranormales se hacían cada vez más evidentes con el pasar de los días, al grado de ya no poderlos ignorar. Incluso yo mismo escuchaba lamentos provenientes de los pasillos. Como si entre estos se estuviesen paseando las almas, reclamando por el tormento que se les obligó a pasar. No existía duda de que el lugar estaba siendo maldecido por los no reclamados. Uno de mis compañeros, de nombre Alexis, se atrevió a retar a estos espíritus coléricos. Fastidiado por la forma en que estos atentaban en nuestra contra, se puso a exclamarles que se largaran y encontraran otro sitio en el cual se pudrieran sus almas. A un día de haber exteriorizado sus reclamos, Alexis sufrió el accidente más aparatoso que he visto en toda mi vida. A la hora de subirse a un ascensor, este arrancó de forma brusca y veloz hacia arriba. Mi compañero, al no conseguir entrar por completo antes del inexplicable incidente, terminó partido por la mitad. Yo estuve de frente a él a la hora de su muerte. Y vi cómo entre el techo y el ascensor, su cuerpo se desprendió en 2 partes, quedándose una en el piso de abajo y la otra llegando a la parte de arriba. Aquello sucedió tan rápido, que ni siquiera tuvimos una mínima oportunidad de salvarlo.
Tras la muerte de Alexis, muchos de mis compañeros se empezaron a notar más alterados y algunos incluso renunciaron. Por otra parte, Santiago parecía ser el único al que no le causaba ninguna clase de reacción las cosas que estaban pasando, pues él seguía emocionado y enfocado en su proyecto. Y por un momento, comencé a sospechar que éste estaba involucrado en los asesinatos, pero su conducta indiferente no resultaba ser señalamiento suficiente. En vista de las energías que nos estaban amenazando, los empleados estuvieron a favor de traer a un sacerdote para limpiar la morgue energéticamente. El sacerdote Ulises se presentó el 27 de octubre durante las horas laborales. Con una expresión seria, caminó por cada rincón, haciendo oración y esparciendo agua bendita. Me comentaron que, al término de la limpia, en una reunión con mis superiores, el sacerdote Ulises se expresó de forma negativa respecto a las víctimas de los cuerpos partidos. Con notable molestia, dijo que, por mucho que se velara por sus descansos, ninguno de ellos tendría un descanso digno por sus conductas blasfemas. Dicho esto, aconsejó que mejor se clausurara el lugar, pues ya estaba condenado a una maldición eterna. Tales comentarios hechos a la defensiva terminaron por llamar la atención de las autoridades. Así que, el sacerdote terminó por ser detenido. Finalmente, a 2 horas de su detención para un interrogatorio, el hombre de 62 años confesó, sin remordimiento alguno, haber sido el culpable de asesinar a todos los participantes del concurso de disfraces del año pasado, y dijo que estaba a punto de provocar un daño masivo para que las personas se arrepintieran de celebrar Halloween. El caso se continuaba volviendo turbio, pues hubo gente que se atrevió a defender al Señor, argumentando que matar estaba permitido si se trataba de un mandato divino. Por suerte para las personas normales, el sacerdote fue condenado a cadena perpetua y puesto tras las rejas en pleno 29 de octubre. Aunque parecía que el peligro para Halloween estaba erradicado, la mayoría de ciudadanos perdieron sus ganas de celebrar. Y en las calles solo predominaba el silencio y su sensación de vacío. Resuelto el misterio del maldito loco, Santiago y yo centramos nuestra absoluta atención al proyecto de reconstrucción, que hasta ahora seguía siendo un fracaso. Recuerdo haberle dicho que mejor se diera por vencido, pues no había forma de avanzar, contando con un cuerpo de órganos destrozados en un 70%. Santiago rió en voz baja y me ordenó que de forma discreta apagara las cámaras del cuarto. Motivado por la curiosidad le hice caso, a pesar de saber que eso estaba mal y podía meternos en serios problemas. Apagadas las cámaras, empezó a traer hieleras de aspecto sospechoso. Inquieto ante la carga de suspenso, caminé hacia una de ellas y me atreví a retirarle la tapa para averiguar cuál era su contenido, y al ver lo que contenían, tuve un fuerte escalofrío a lo largo de la espalda. El desagrado no fue tanto por el contenido que hallé, sino por su lugar de procedencia. Pues adentro de esas hieleras había toda clase de órganos conservados en perfecto estado. Al preguntarle a Santiago de qué persona provenían aquellos órganos tan frescos y funcionales, solo me respondió que, en el bajo mundo de los negocios, cualquier cosa era fácil de encontrar. Ante tal comentario, no me quedaron ganas de preguntarle más sobre su procedencia. Ya comprendía el motivo por el cual fue necesario desactivar las cámaras. Antes de seguirme involucrando en una actividad cuyos fines ya eran algo ilícito, le pregunté a mi compañero si sus intenciones aún estaban dirigidas hacia fines científicos. A lo que Santiago me dijo que sí lo estaban, mas, en parte también tenía que ver con una obsesión que siempre había tenido con la idea de experimentar las fuerzas de electricidad en un cuerpo muerto. Tanto por temor como por curiosidad, decidí permanecer para las pruebas. Procediendo con la tarea de remover los órganos dañados, mi compañero me preguntó si alguna vez había oído hablar sobre el galvanismo. A decir verdad, dicha palabra no me parecía nada conocida. En medio de esa desagradable tarea de vaciar tejidos y drenar fluidos, Santiago me explicó que galvanismo
era la forma en que se le conocía al estudio de reanimar cuerpos, usando como estímulo a la electricidad. Dijo que todo lo que alguna vez llegué a escuchar sobre el tema, incluyendo dentro de la ciencia ficción, se había inspirado en Luigi Galvani. Por lo visto, yo conocía mucho sobre la muerte, pero muy poco sobre la reanimación y su historia. Sonando un tanto conspirativo, Santiago mencionó que, según algunos expedientes poco reconocidos, el sobrino de Luigi Galvani continuó con los experimentos hechos por su tío y, entre pruebas poco convencionales, consiguió hacer que un muerto abriera los ojos y volviera a mover las manos. Sin embargo, de los informes de aquel experimento nunca se encontró una conclusión o algo que sirviera de registro a lo sucedido posterior a la reanimación. Santiago dijo que la ciencia solo dejó de lado el tema de un día a otro, lo cual resultaba lo bastante sospechoso. Al compartirle mi opinión, le dije que lo más probable era pensar que nunca se llegó a nada y que aquello del cadáver reanimado no era otra cosa más que un mito entre científicos. Contradiciendo mi punto, me planteó la pregunta: ¿cómo es que la electricidad salvaba vidas con el uso de desfibriladores? ¿Cómo era que el corazón volvía a latir tras una carga de electricidad? Al mismo tiempo en que conversábamos sobre reanimar cadáveres, se escucharon dos gritos fantasmales detrás de la puerta. La actividad paranormal en la morgue no había disminuido ni mínimamente. A pesar de que una gran parte de nuestros compañeros ya estaban descansando en sus casas, nosotros optamos por entregar parte de nuestra noche al desvelo. Acabamos de reconstruir aquel cuerpo cerca de las 2 de la madrugada. Para entonces me hallaba cansado a un nivel mental, mas parecía que por fin habíamos logrado atravesar lo peor. La siguiente parte a probar era la que más despertaba mi interés: las pruebas de electrochoques y electroencefalogramas. Si en verdad éramos capaces de hacer resucitar a un hombre cortado por la mitad, estábamos a punto de averiguarlo. La primera hora de intentos enviando cargas directo al cerebro resultó ser un fracaso total, pues el experimento ni siquiera era capaz de mostrar actividad en ninguno de sus dedos. Parecíamos un par de niños ingenuos tratando de jugar a los científicos interesantes. Al ver que pasaban de las 4 de la mañana y la paciencia se nos agotaba, Santiago propuso que nos diéramos un respiro para poder ir a casa, dormir, asearnos y luego continuar con los intentos de ultratumba. Luego de casi 9 horas involucrado, estuve más que de acuerdo. A la tarde siguiente, me levanté percibiendo algo inusual en el ambiente. Quizás se trataba de la gente disfrazada, las decoraciones con calabazas, o era el resultado del desvelo y los juegos con cadáveres, no estaba seguro. Sin embargo, de lo que sí estaba seguro, era que de nuevo se celebraba Halloween, la fecha que, estadísticamente, cada año contaba con más homicidios y accidentes que cualquier otra. Camino a la morgue, puse en mi auto No One Lives Forever de Oingo Boingo. Pues, si había una fecha perfecta para escuchar a esa banda de locos por la muerte y admitir que no se vivía para siempre, sin duda era durante un precioso y sangriento Halloween. La magia de ser 31 de octubre se notó por la forma en que la luz del día se quedó atrás. Y mientras veía a mis compañeros salir del trabajo, pensaba en cuántos gatos negros eran sacrificados o cuántos rituales a Satán se estaban rindiendo. Me hacía sentir importante saber que, aquel Halloween, mientras que muchos repetían tradiciones, Santiago y yo nos dedicaríamos a hacerla de reanimadores. Al instante en que por fin nos quedamos solos, dejé que Santiago me sacara la sangre que necesitara para llevar a cabo una transfusión. Pues según sus últimas hipótesis, para hacer que el hombre partido regresara a la vida, era vital someterlo a una carga eléctrica general. Por lo que, colocamos electrodos por todo su cuerpo y, mientras que Santiago se dedicaría a darle los electrochoques, yo iba a estar a cargo de poner a máximo el desfibrilador. Mi compañero contó hasta 3 y, acto seguido, coordinamos la carga de energía al cuerpo. En ese instante, las luces dentro de la morgue parpadearon
e inclusive uno de nuestros aparatos tronó. Terminada la abominable carga, la máquina de actividad cerebral comenzó a registrar señales de actividad. De tan impresionados que estábamos, nos quedamos inmóviles, mirándonos el uno al otro, pues sabíamos lo que haríamos para revivir al cuerpo, pero no consideramos que debíamos hacer una vez que el experimento funcionara. Aquel señor del cuerpo reconstruido y nuevos órganos, abrió los ojos y nos miró de una forma vacía, carente de expresión o emoción. Pensé que, tal vez se hallaba vivo en un sentido meramente físico, carente de conciencia. Y justo en el momento en que nos disponíamos a hacer pruebas con sus reflejos, alguien abrió la puerta de golpe, interrumpiendo nuestro enorme avance. Se trataba nada más y nada menos que de nuestro director, en compañía de un grupo de fuerzas especiales. Aquello no fue más que un sabotaje a nuestros avances, no obstante, por habernos involucrado de alguna u otra forma al práctica de actos ilícitos, por lo que contaron con el motivo perfecto para condicionar nuestra libertad y arrebatarnos al experimento. Además de la frustrante trampa y el robo científico por parte del gobierno, fuimos despedidos de la morgue, con órdenes legales que prohibían nuestro desempeño como forenses, al menos adentro del país. Ya que el caso se trató a puertas cerradas, nos amenazaron de muerte en caso de compartir la información y los avances que ahora conocíamos. No obstante, cuando llevas una parte de tu vida estrechándole la mano a los muertos, poco representa una amenaza como esa. Indignados por el secuestro del cuerpo partido y el desconocimiento de su paradero, Santiago y yo hemos tomado la decisión de escapar hacia México. Pues estamos comprometidos a replicar el experimento y avanzar con la investigación de forma independiente e ilegal, aun si eso implica el que tengamos que partir un cuerpo por nuestra cuenta. Para octubre del 2023, reanudaremos el proyecto de reanimación. Y prometo que pronto se volverá a saber de nosotros, tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos. Mientras escribo esta declaración forense, he de decir que, tras el experimento, la detención del sacerdote y después de cruzar por escenarios tan bizarros, descubrí que Halloween no es el problema es la gente trastornada. ¿Acaso octubre motiva al ser humano a ejecutar sus ideas más perversas? Querida familia, les agradecería mucho si pudieran brindarme su apoyo suscribiéndose a mi canal secundario, Voces del Terror. El enlace se encuentra en la descripción de este video y en el primer comentario. De esta manera, podrán tener más contenido de relatos de terror. Sin más, gracias. Relato escrito y adaptado por Tea Martín.